digamos que la idea es seguir analizando ya esa parte. Y bueno, digamos que al final, dependiendo del tiempo, vamos a empezar o vamos a ver pues un documento que yo les voy a subir ahí al COES, que es el tema de diferencias finitas. ¿Listo? Entonces, ya les voy a proyectar la información. Recording in progress. Bueno, básicamente se había quedado ayer aquí. Se había quedado en este esquema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender acá? Nosotros tenemos que entender algo muy importante, que es, yo les voy a señalar ahorita con pues, digamos, con color. Nosotros tenemos que entender cuál es el efecto que genera, digamos, esta lámina de agua respecto al suelo, ¿cierto? Respecto al suelo, es decir, digamos el suelo pues, que está sosteniendo, ¿cierto? Ese material, ¿listo? Y obviamente, pues, ¿cuál es el efecto que genera el agua respecto al suelo que está sosteniendo esa lámina de agua, valga la redundancia? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el efecto? En esencia, digamos, o por definición, pues, ¿cuál sería el efecto? El efecto es generar una carga, ¿cierto? O una, digamos, en ese caso sería una cabeza de presión, ¿cierto? Generar una carga o una cabeza de presión, digamos que va a ser constante a lo largo de toda la línea AB y va a ser constante a lo largo de toda la línea DE. ¿Listo? O sea, eso es lo que se tiene, digamos, como premisa prácticamente. ¿Listo? Entonces, digamos que, ¿qué significa eso? Pues en términos de lo que se había estado hablando ayer, que yo les decía, es que van a haber unas líneas, que son unas líneas principalmente color en negrilla, ¿cierto? Color negro oscuro. Y hay otras líneas que son unas líneas punteadas. Entonces, estas líneas, digamos que son las líneas de flujo, estas de acá, que yo les estoy marcando con, digamos, con este color azul, estas son las líneas de flujo, ¿cierto? Entonces, yo que les decía al principio, les decía, miren, lo que pasa es que, pues, digamos que el agua, en esencia, toma, pues, el camino más fácil, ¿cierto? El agua toma el camino más fácil. Digamos que si el material fuera permeable, que no lo es, o sea, este material, esta hilera de pilotes, si el material fuera permeable, entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua sencillamente pasa de H1 hasta H2, o sea, no necesita atravesar pues, el medio poroso, en este caso el suelo. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta, pues digamos porque estamos hablando de una concepción matemática acá, no estamos hablando de la realidad, ¿cierto? Digamos en la realidad, pues probablemente hayan algunas filtraciones y obviamente que el material no sea del todo permeable, pues eso es lo más probable, ¿cierto? Digamos lo que puede suceder pues ya en la parte táctica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que digamos si el material fuera 100% impermeable, o sea, que no permite pasar el agua, digamos que el flujo se va a presentar a través de esta línea amarilla que ustedes están viendo acá. Digamos, esa va a ser la primera línea de flujo, esta línea amarilla que ustedes ven acá. ¿Listo? O sea, básicamente el contorno de la estructura de sostenimiento del agua va a ser, digamos, el medio por el cual se nos genere la primera línea de flujo. ¿Listo? Eso tiene que quedar sumamente claro. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, las líneas, ya pasando a otro ámbito, las líneas equipotenciales, digamos, pasando a otro ámbito, para complementar lo que les dije de la línea de flujo. Las líneas equipotenciales, ellas son perpendiculares a la línea de flujo. O sea, en este caso, la línea AB y la línea DE son dos líneas equipotenciales. ¿Por qué razón? Porque lo que les dije, la cabeza de presión es la misma,
en todo este trayecto, ¿cierto? Desde la línea A a B, ¿cierto? Obviamente la cabeza de presión pues va a ser un poco diferente pues por la disminución de la carga hidráulica, pero digamos que en todo este trayecto que se llama D, pues esa cabeza de presión va a ser igual, digamos, y va a estar relacionada con ese valor H2. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, mire, AB, la línea en rojo, pues va a ser una línea equipotencial y DE, la línea en rojo va a ser otra línea equipotencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa a su vez? Mire que en este medio, es decir, en este trayecto de esta línea amarilla, ¿cierto? Hay unas líneas que llegan en forma perpendicular. Usted se da cuenta, mire, por ejemplo, esta línea punteada de acá, de la izquierda, llega en forma perpendicular. Esta otra línea llega en forma perpendicular. Esta línea completamente vertical llega en forma perpendicular y las dos líneas de la derecha, las dos punteadas, llegan en forma perpendicular a esta línea amarilla. ¿Listo? Entonces, cuando el medio es homogéneo e isotrópico, se establece que la conductividad hidráulica en X pues va a ser igual a la conductividad hidráulica en Z. ¿Listo? Se establece prácticamente. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo les comentaba ayer, bueno, de pronto pues por ahí no se alcanzó por el tema del internet, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta distancia entre esta línea equipotencial y esta línea equipotencial tiene que ser igual a la distancia entre esta línea de flujo en color negrito, pues más oscuro, con esta línea de flujo, pues color amarillo. Tiene que ser igual, ¿cierto? O sea, la forma, digamos, no tiene que ser expresamente recta, porque pues no se puede. O sea, uno no puede pretender que las líneas de flujo sean completamente rectas o la intersección de las líneas de flujo y las potenciales, digamos, que sean siempre rectas en toda digamos, en toda su extensión, sino que se nos va a generar pues unas zonas curveadas. Pero lo que yo garantizo, ¿cierto? Al hablar pues del tema de los cuadrilongos es que esta distancia entre dos líneas equipotenciales tiene que ser la misma distancia entre dos líneas de flujo. Eso me genera un factor, como les dije ahorita, que se llama cuadrilongo, o sea, no son cuadrados, sino son cuadrilongos, ¿cierto? Entonces esos cuadrilongos finalmente me establecen, digamos, ya la validación de la ley de Darcy en la ecuación de continuidad de Laplace. Por eso es que estamos hablando en este momento de la solución gráfica, no estamos hablando todavía de la solución analítica, ¿listo? Entonces en la solución gráfica, pues uno tiene que hablar pues todo en términos gráficos o en términos de dibujo, sencillamente. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, acá en la base? Es decir, en la zona de contacto entre la capa permeable y la capa impermeable, es decir, la zona de contacto que va a ser la zona FG. Entonces, lo que va a pasar, pues en esa zona FG, va a ser que yo tengo una línea de flujo. Es decir, esta línea amarilla, pues como con ese bordecito azul que ustedes están viendo, es una línea de flujo. Es una línea de flujo, ¿cierto? Es decir, acuérdense que las líneas de flujo son perpendiculares a las líneas equipotenciales. Acuérdense de eso. O sea, nunca se tiene que olvidar, digamos, esa parte. Nunca. ¿Listo? Entonces, ya con eso, ¿qué es lo que puede identificar? Lo adicional que uno puede identificar. Lo que uno puede identificar básicamente es que, digamos, la distancia entre dos líneas de flujo, es decir, el espacio, bueno, la distancia o el espacio entre dos líneas de flujo se llama canal de flujo, ¿cierto? O sea, es como si las dos líneas de flujo fueran la frontera que me determina, digamos, un espacio por el cual está fluyendo agua. Digamos que ese espacio sería un canal, ¿cierto? Y básicamente el espacio que está definido entre dos líneas equipotenciales se llama caída de potencial, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Digamos que si yo me pongo a revisar
¿cierto? Digamos, ¿cuántos canales de flujo yo tendría? Pues mire cuántas líneas de flujo inicialmente tengo. Tengo la amarilla, tengo una negrilla, 2, 3 en negrita, serían 4, más la de la base serían 5. 5 líneas de flujo. O sea, el número de canales de flujo pues siempre va a ser pues, n-1 líneas de flujo. O sea, van a ser 4 canales de flujo en realidad. O sea, 4 trayectorias por las cuales pues el agua va a fluir desde aguas arriba hasta aguas abajo. ¿Listo? O sea, por eso es que ustedes ven una cantidad de flechas, 2 cantidades de flechas, 3 cantidades de flechas y 4 cantidades de flechas. ¿Listo? Ahora, digamos, las caídas de potencial, como son del espacio entre dos líneas equipotenciales, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas líneas equipotenciales tengo? Pues tengo esta línea en rojo, después tengo esta otra línea punteada, después esta otra línea, van 2 punteadas, 3 punteadas, 4 punteadas, 5 punteadas, y esta línea en rojo, pues, cierto que sería, entonces, en ese caso serían 5 punteadas y 2 en rojo, es decir, serían 7 líneas equipotenciales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el número de caídas de potencial, ¿cierto? Son n-1 líneas equipotenciales. O sea, este es el número, ya se los voy a señalar. Esta es la representación de las caídas de potencial n sub d y n sub f es el número de canales de flujo. O sea, que va a tener 6 caídas de potencial y 4 canales de flujo. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque se acuerdan que yo les decía ayer que nosotros iniciábamos prácticamente con la ecuación de continuidad, es decir, hablando de caudales, y que al final nosotros terminábamos ya cuando teníamos la solución, es decir, cuando teníamos definido el tema de los gradientes hidráulicos, es decir, el tema hidráulico, nosotros ya al final decíamos que terminábamos calculando los caudales. Y entonces, en efecto, nosotros vamos a terminar calculando caudales, ¿cierto? Vamos a terminar calculando unos tasas de flujo, se llaman esas, en esencia esas definiciones, ¿cierto? Caudal o tasa de flujo, ¿listo? Entonces, para obtener yo el caudal, necesito, pues, digamos, relacionar lo que es el concepto o el número de líneas equipotenciales y el número de líneas de flujo o número de canales de flujo. ¿Listo? Eso es lo que pasa, pues, en ese caso. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, de pronto por ahí hay esta duda, ¿no? ¿Por qué esta línea punteada se llama equipotencial? Digamos, o por qué, por ejemplo, si yo tengo acá este punto, ¿cierto? Si yo tengo acá este punto en rojo, por ejemplo, y yo tengo este punto acá en rojo, este otro punto en rojo aquí, ¿por qué yo puedo decir básicamente que si yo coloco un piezómetro en este primer punto rojo, ¿cierto? Digamos que la altura piezométrica bueno, puede ser hasta aquí, ¿cierto? Suponiendo. ¿Y por qué si yo coloco otro piezómetro? Bueno, lo estoy pintando ahí pues de otro color para diferenciar. Digamos, ¿por qué si yo coloco otro piezómetro, pues la altura piezométrica va a ascender pues hasta el mismo nivel, ¿cierto? De ese piezómetro pues más claro. ¿Por qué razón? Digamos, ustedes, pues, qué podrían observar ahí? ¿O qué podrían, digamos, comentar? ¿Cuál podría ser esa posible causa? Que tienen igual energía, profe. Sí, digamos que esa es una de las causas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Digamos que lo que dice el compañero se traduce en lo siguiente. Si usted define, por ejemplo, la base acá, si usted define esta base de acá, digamos, coloquémosla pues bueno, para no confundir, coloquémosla de este color pues como anaranjado y hagámosla pues más grande.
Digamos, si usted dice que ahí es el nivel de referencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sencillamente que usted va a tener en el primer punto, va a tener una cabeza de posición, ¿cierto? En el primer punto usted va a tener una cabeza de posición, ¿cierto? Y usted va a tener, pues, digamos, una cabeza de presión, ¿cierto? Digamos que la cabeza de posición, pues, en ese caso va a ser Z sub 1, ¿cierto? Z sub 1. Les voy a quitar todos estos gráficos acá. Y voy a quitar todo, bueno, a hacer este gráfico hacia, digamos que si lo hago hacia adelante se me tapa todo. Listo. Entonces yo voy a tener ahí pues Z sub 1 y va a tener pues finalmente, bueno, está bacán. Z sub 1 pues si la cabeza de presión. Cabeza de presión sub 1, ¿sí o no? Yo tengo Z sub 1 y más arriba pues voy a tener cabeza de presión. Digamos, ¿a qué voy con esto? Que finalmente se llama línea equipotencial. ¿Por qué razón? Porque si usted, por ejemplo, se da cuenta, la cabeza de posición no es estática, por ejemplo, digamos, para el punto 1 y para el punto 2, sino que la cabeza de posición pues va a aumentar, digamos, del punto 2 al punto 1, y ¿qué es lo que va a pasar? Que la cabeza de presión pues va a disminuir del punto 2 al punto 1. ¿Por qué razón disminuye la cabeza de presión? Porque pues sencillamente, pues, digamos que yo tengo pues menos espesor de la lámina de agua en el punto de saturación, digamos correspondiente al punto 2. Yo tengo menos saturación. ¿Listo? O sea, eso es un factor sumamente importante. Digamos, perdón, yo tengo menos, no es que tenga menos saturación, sino que yo tengo es menos lámina de agua. O sea, saturación va a existir. Corrijo ahí ese término incorrecto, ¿cierto? O sea, porque me confundí acá, pues me entretuve, pues dibujando, pues acá estas cosas. O sea, la saturación va a existir en todo el medio. O sea, va a existir en este medio filtrante, ¿cierto? O sea, la saturación va a existir acá, va a existir acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en esencia lo que disminuye es la lámina de agua respecto al punto de análisis. Del punto 1 al punto 2. O sea, yo en el punto 1 va a tener más lámina de agua hasta el punto de análisis, y en el punto 2 va a tener menos lámina de agua hasta el punto de análisis. ¿Listo? Y obviamente eso hace que eso se vaya compensando con qué, con el aumento de la cabeza de posición. O sea, por esa razón es que la línea, en este caso, se conoce como línea equipotencial. ¿Listo? Se conoce como línea equipotencial. ¿Preguntas? Bueno, digamos, yo quiero que ustedes me definan acá cuántos canales de flujo van a haber y cuántas caídas de potencial van a haber. O sea, yo quiero que alguien me diga ahí cuántos NF van a haber, ¿cierto? Y cuántos N sub D pues van a haber aquí. Serían 3 líneas de flujo. O sea, me dice que 3 líneas de flujo. O sea, no. 5, profe. ¿5 qué? 5 líneas de flujo. Sería 1, 2, 3, 4. Pero No, tampoco. La del suelo no.
No, pero venga. Acuérdese de lo que estábamos diciendo anteriormente, acuérdese. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Diferente a 3 o a 5? Dijo, ¿quién da más o quién da menos? 4, profe. Bueno, por ahí dice 4, 3, 5, 4. Paula. Paula, ¿qué dice? ¿Qué tenía por ahí? ¿Qué dice? A ver. Paula, ¿da más o da menos? Bueno, no. Sí. Bueno, era. Acuérdense de lo siguiente. Bueno, por ahí dice Paula, dice 6 líneas de flujo. Paula está estudiando. ¿Cierto? Mira. Entonces, acuérdense de lo siguiente. Acuérdese que siempre hay una línea de flujo en el medio, digamos, por el cual se está sosteniendo el agua, en este caso. Ese medio se llama, digamos, en ese caso, presa, ¿cierto? O muro de contención. Entonces, en la base de la presa o en la base del muro de contención va a haber una línea de flujo. O sea, siempre va a haber. Ustedes se acuerdan que acá yo les colocaba en este ejemplo una línea amarilla que se trasladaba pues a través de este contorno. Entonces, esa línea amarilla pues es la misma línea roja que yo tengo acá. Y acuérdese que en la base hay otra línea de flujo. Porque, pues, digamos esto, aunque no se vea, digamos, no sea lo más bonito, el dibujo más bonito, pero sí puedo yo observar dos colores que son diferentes, que es un color grisáceo claro. Ese color grisáceo claro es este de acá. Y hay un pedacito que es un color, pues, un poquito más oscuro. ¿Listo? Entonces, esta línea de acá, pues, digamos, haciendo un acto de fe que esto sea una línea, ¿cierto? Haciendo un acto de fe que pensamos que eso es una línea, mejor dicho. Entonces, esta otra es una línea de flujo, o sea, tenemos otra línea de flujo en la base. O sea, que en esencia, bueno, dijeron por ahí 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces, en esencia, ¿cuántas líneas de flujo van a haber? Mire, una línea de flujo, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de flujo. O sea, quien al final pues tuvo la razón fue Paula, 6 líneas de flujo. O sea que en esencia, ¿cuántos canales de flujo van a haber? Pues van a haber n-1 líneas de flujo. O sea, en esencia el número de canales de flujo acá, o sea, el NF va a ser igual a 5. ¿Listo? Profe, aquí en este donde dice el filtro de punta, ¿sería otro medio? O sea, ahí no habría otra línea de flujo. No, porque el filtro de punta inclusive es lo que afecta la presión. O sea, no hay flujo ahí, sino, es decir, no habría otra línea de flujo aquí en el contorno, sino que lo que genera el filtro de punta es que todas las líneas de flujo llegan a ese medio. O sea, en esencia es como si prácticamente una gota de agua atravesara este medio. Pero, y en el caso en el que, digamos, fuera otro material, o sea, no el filtro de punta, ahí sí se deformaría otra línea de flujo. Sí, por supuesto, pero pues no sería otra línea de flujo, sino sería la misma línea de flujo, o sea, sería esta. Digamos, en el caso de que fuera otro material, la línea de flujo iría hasta acá. O sea, y por medio no pasaría, o sea, por medio de eso. Vale. No, porque siempre es en la base, siempre es en la base. ¿Por qué? Porque matemáticamente nosotros definimos que el medio es impermeable. O sea, nosotros no podemos decir, es que aquí llega el agua, se espera un momentico, ¿cierto? Y de aquí ya llega y atraviesa, digamos, hacia acá. No. O el agua espera un momentico y llega y coge otra trayectoria, no. O sea, si el medio es sólido, es decir, lo que es la estructura de contención y digamos, este dentellón, por ejemplo, si fuera un diente, entonces, pues obviamente la línea de flujo llega, pues, y se sigue deslizando a través, finalmente, de eso.
Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que todas las líneas de flujo cambian, todas las líneas de flujo ahí cambian, o sea, ya no confluyen, digamos, en este punto, o sea, ya no llegan en este punto, sino que pasan derecho hasta esta lámina de agua, digamos, que se llama H2 en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que es el filtro? Para que nosotros, yo por ahí les mencionaba, en condiciones de permeabilidad. El filtro lo que hace es inducir una presión atmosférica. Entonces, ¿cuál es el valor de presión atmosférica? Bueno, digamos que se tendrá tantos milímetros de mercurio, bueno, etcétera. Pero digamos para nosotros es como si la presión atmosférica fuera una presión de 0 kilonewton por metro cuadrado, digamos pues, para ese medio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Que si usted, por ejemplo, tiene H1, digamos, igual a 10, entonces la presión con la que usted está empezando, digamos, a analizar el sistema sería 10 metros por 9.81 kilonewton por metro cúbico. Es decir, que usted tendría una presión de 98.1 kilonewton por metro cuadrado. Es decir, en este punto de acá, usted empezaría con una presión de 98.1 kilonewton por metro cuadrado. Y esa presión obviamente que se va a ir disminuyendo pues a lo largo del material, pero también teniendo en cuenta de que como acá yo tengo cero presión, cero hay acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una diferencia, ¿cierto? Una diferencia de esas presiones o de esas magnitudes, una diferencia de 98.1 kilonewton por metro cuadrado, entonces finalmente lo que se genera es flujo hacia ese medio, es decir, flujo hacia el filtro, flujo hacia el filtro. Por esas razones que ustedes han visto en los taludes, se coloca drenes horizontales. O sea, el tren horizontal no es que uno coloque el tubo, lo forre de Jatrexil y espere que el Espíritu Santo le encauce las aguas ahí, o que por gravedad eso le caiga el agua ahí, sino que cuando usted introduce, ¿cierto? El tren horizontal, se genera una diferencia de presión, es decir, porque usted está incluyendo un material donde no hay presión, donde no hay ningún tipo de presión, es decir, cero presión. Y si la presión interna del sistema, es decir, la presión de poros que se maneja o la presión que genera el agua en el suelo, digamos, es X valor, entonces esa diferencia, pues es la que genera flujo finalmente y encauzamiento de las aguas. Por esa razón es que esa es una de las formas que se colocan en las presas o se definen en las presas. ¿Para qué? Para bajar, por ejemplo, para bajar el valor de H2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la realidad de las presas, esto es lo que se genera. O sea, el medio no es completamente impermeable, sino que esta gota de agua lo que va a hacer por acá es ir atravesando el medio y se nos va a ir instalando, digamos, acá en H2. Eso es lo que va a pasar en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente el filtro? Digamos, de punta. Filtro de punta lo que hace es finalmente es descender todas estas líneas de flujo, descenderlas, ¿para qué? Para que obviamente el caudal que se pueda encauzar en esa sección, pues ya digamos, de la presa, me limite la altura H2, me la limite, es decir, no que se me genere una gran altura H2, sino una pequeña altura H2, y eso obviamente implica pues menos riesgo en la parte aguas abajo de la presa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, en realidad ese es el trabajo de los filtros. Ese es el trabajo, es inducir presión atmosférica para, digamos, a partir de la diferencia de presión, pues se genere como si el filtro succionara sencillamente el agua, ¿cierto? Eso es lo que se genera. Y por eso finalmente hay flujo, porque pues obviamente pues en algún momento actúa la gravedad, pero en otro momento también actúa lo que es la diferencia de presión de agua con presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, acá tenemos pues finalmente esos 5 canales de flujo. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántas caídas de potencial van a haber? ¿Cuántas caídas, no? Caídas de potencial.
No estoy preguntando cuántas líneas equipotenciales, sino cuántas caídas de potencial van a haber. Bueno, digamos que no nos atrevimos pues a dar una respuesta. Entonces, tenemos, bueno, por aquí dice, Paula dice 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a, bueno, digamos que va a dibujarlas desde afuera, ¿no? Va a quitar pues todo esto, va a quitar pues esta línea fea de acá, ¿cierto? Y pues voy a dibujar acá esta otra. Bueno, esta era la línea de flujo, ¿no? No es que esté dibujando yo líneas equipotenciales, sino es una línea de flujo que la estoy quitando porque esa otra línea pues parecía una carretera ahí bien torcida, ¿cierto? Entonces, ahora sí las voy a dibujar las líneas equipotenciales. ¿Cómo las puse este color? Entonces, esta de acá va a ser una línea equipotencial. ¿Por qué razón? Porque se supone que ahí el valor de la lámina de agua, es decir, el valor de H1, pues digamos que va a ser constante sobre el suelo de fundación. ¿Listo? Ahora, esta línea de acá, es decir, aguas abajo, va a ser la segunda línea equipotencial. Esta de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Digamos que el compañero por ahí se puede estar preguntando, ¿no? O los compañeros, o todos nos podemos estar preguntando lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, digamos, en el filtro? Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? El filtro lo que hace es generar cero presión atmosférica. ¿Listo? O sea que básicamente en el borde del filtro, pues debería haber, digamos, una simplificación o una línea de equipotencial simplificada prácticamente. O sea, sencillamente es como si esta línea equipotencial digamos que se me trasladara o se me corriera un poco hacia esta parte de acá. Es decir, es como si esta línea equipotencial hiciera todo esto. Bueno, digamos que, ¿cierto? O sea, es como si esta línea equipotencial tomara pues el potencial hidráulico final. O sea, no es que lo tome, sino que por efecto de diferencia de presión de agua con respecto a presión atmosférica, eso es lo que generaría, pues, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas caídas de potencial van a haber? Pues van a haber en esencia una caída de potencial, se las estoy dibujando en números romanos, dos caídas de potencial, tres caídas de potencial, cuatro, cinco, estamos en la sexta, siete caídas de potencial, ocho caídas de potencial y nueve caídas de potencial. Nueve caídas. En realidad. ¿Qué razón? Porque lo que hace el filtro es lo mismo que se estaría generando en la última línea equipotencial. O sea, ¿cuántas líneas equipotenciales tenemos? Pues tenemos 10 líneas equipotenciales. Al final tendremos 9 caídas de potencial. O sea, el número de caídas de potencial es n-1 líneas equipotenciales. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, conclusión. Eso es lo que genera, digamos,
Ese es el efecto que genera la acción de los filtros en cualquier obra geotécnica, ¿cierto? O sea, el filtro no es que recoja el agua, no es que va a decir, es que el agua, obviamente por gravedad, pues va a generar o va a haber un efecto, ¿cierto? Pero la gravedad no es la culpable de todo, ¿cierto? O no se le puede achacar todo el flujo a la gravedad, sino que esa diferencia de presiones, básicamente cuando usted está metiendo cero presión, ¿cierto? Es decir, equivalente a la presión atmosférica, entonces eso es lo que genera finalmente, digamos, ese encauzamiento o digamos, digamos, esa forma de flujo, básicamente. ¿Listo? Eso es lo que va a generar. ¿Vale? Preguntas. Pues en el subte faltó, ¿no? 9. Entonces, redes de flujo. Pues la red de flujo sirve para calcular el flujo de aguas. Digamos, aparte de uno poder evidenciar lo que es la condición hidrostática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a eso se le pueden colocar piezómetros. A una red de flujo, perdón, a una presa se le pueden colocar piezómetros o lo que bueno, digamos, piezómetros o tubos abiertos que permitan establecer cuál es la posición del agua, ¿cierto? Digamos, en un determinado tiempo del año, ¿cierto? Eso sirve ¿para qué? Para hacer monitoreo geotécnico de las presas. O sea, no es que las presas ya, por ejemplo, en Hidroituango ya construyeron todo y se fueron, ¿cierto? Y dejaron nomás ahí el que esté regulando el caudal y las compuertas y todo. No, eso no pasa, sino que en Hidroituango lo que han hecho es instalar unos sistemas de monitoreo geotécnico, pues, como en todas las presas que hay en el país, como en la presa, pues, en las presas, pues, de acá por ejemplo, en la presa de Calima, por ejemplo, ¿cierto? Las presas Hidromiel por allá en Caldas. Bueno, digamos que eso en todas las presas, en realidad, inclusive acá en la presa de San Pablo, pues hay, digamos, unos sistemas de monitoreo geotécnico, porque eso es lo que permite establecer cuál es digamos, el comportamiento de la presa, o sea, cómo está la presa y y cómo es digamos, la variación, digamos, de esos parámetros que en algún momento, pues, se nos pueden, digamos, generar algunos tipos de alarma. Por ejemplo, cuando hay ya mucho flujo, es decir, cuando hay mucho invierno y cuando las presas recogen mucha agua, obviamente el nivel piezométrico dentro de la presa pues va a aumentar. Cuando hay mucho verano, pues básicamente como el nivel del agua baja, pues por el consumo de la misma, pues para generación de energía eléctrica, entonces pues obviamente eso va también a generar un efecto de descenso. Entonces todo eso sirve para poder controlar básicamente la estabilidad geotécnica de la presa. ¿Listo? Entonces, bueno, y obviamente que digamos que el tema de la red de flujo permite el cálculo de esos caudales y ese cálculo de esos caudales permite dimensionar a su vez lo que es los filtros, es decir, los filtros que están, digamos, aguas abajo en las presas, pues son calculados o son diseñados básicamente con el concepto de redes de flujo. Esto ya sea un concepto analítico o ya sea un concepto pues más digamos, un concepto más gráfico, ¿cierto? Entonces, una de las condiciones primordiales en la construcción de una gráfica, de una red de flujo es que las líneas equipotenciales intersecten las líneas de flujo en ángulo recto. Y los elementos de flujo sean cuadrados aproximados. O sea, esos cuadrados aproximados se llaman cuadrilongos. ¿Listo? Entonces, en una red de flujo N sub F se conoce como el número de canales de flujo de la red y N sub T el número de calles de potencial, o sea, lo que acabamos de ver ahorita en este par de ejercicios. ¿Listo? Procedimiento para dibujar, pues, una red de flujo, digamos, este es un procedimiento ya resumido, de acuerdo a lo que yo les acabé de mencionar, ¿cierto? Entonces, pues,
Para plasmar una red de flujo, pues se deben tener en cuenta siempre las condiciones de contorno o de frontera. O sea, ¿qué son condiciones de contorno? Pues que yo tengo que definir cuál es mi espacio de trabajo. Esa se llama la definición o esa se llama, digamos, la mención de una condición de contorno o una condición de frontera, ¿cierto? O sea, que nosotros, pues, tenemos que ser conscientes que nuestro espacio de trabajo es ese medio filtrante, digamos, que está por debajo del agua, pero que va a estar por encima, digamos, de ese lecho impermeable, digamos, ese lecho de roca, pues puede ser en ese caso. ¿Listo? Entonces, digamos que las superficies, ¿cierto? De aguas arriba y aguas abajo de la capa permeable, pues las líneas A, B y D son líneas equipotenciales, lo que acabamos de ver acá. La línea, bueno, digamos que pues acuérdese pues que la línea AB y DE son líneas equipotenciales. ¿Listo? Que la línea ACD es una línea de flujo y que la línea de FG es una línea de flujo. O sea, vamos a tener dos líneas equipotenciales y vamos a tener dos líneas de flujo. Esto acuérdese pues de eso. Entonces, debido a que AB y DE son líneas equipotenciales, todas las líneas de flujo se intersectan en ángulos rectos pues, con esas equipotenciales. ¿Listo? El límite de la capa impermeable, es decir, la línea FG, es una línea de flujo y también lo es la superficie del piloto impermeable, es decir, la línea ACD, lo que les acabo de mencionar, y las líneas equipotenciales intersectan las líneas ACD y la línea FG en ángulo recto. Esto se cumple la condición. Entonces, vamos a calcular o vamos a ver con la forma de cálculo de lo que es la tasa de filtración a partir de una red de flujo. La tasa de filtración. ¿Listo? Entonces, cuando yo les mencione, cuando yo les diga, mire, calculemos la tasa de filtración, es que estamos en realidad calculando un caudal. Digamos, un caudal que se genera pues a través o a partir, digamos, de ya el flujo en ese medio poroso. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en toda la red de flujo, la franja entre dos líneas de flujo adyacentes se llama canal de flujo. Eso ya lo acabamos pues, de mencionar hace unos instantes. Entonces, sean H1, H2, H3, H4 y H sub n los niveles piezométricos correspondientes a las líneas equipotenciales, ya vamos a ver el esquema. Entonces, la tasa de filtración a través de cada uno de los canales de flujo. O sea, ahorita vamos a hacer solamente, digamos, vamos a evidenciar solamente el cálculo en un canal de flujo, ¿Listo? Pero al final, la tasa de filtración a partir de cada uno de los canales de flujo, ¿cierto? O de todos los canales de flujo, pues va a ser la tasa de filtración en cada canal de flujo, ¿listo? Entonces, la tasa de filtración, repito, a través de cada uno, ¿cierto? Volvemos a lo inicial de los canales de flujo por unidad de longitud, entonces perpendicular a la sección vertical a través de la capa permeable, se puede calcular de la siguiente manera. Debido a que no hay flujo a través de las líneas de flujo, por lo tanto, entonces, delta Q1 va a ser igual a delta Q2 igual a delta Q3 igual a delta Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues sencillamente, lo que va a pasar ahí es que yo me voy a enfocar, digamos, en la ley de continuidad, ¿cierto? Y voy a tener prácticamente un solo canal de flujo acá de análisis. Pues este canal de flujo era, pues acuérdese, yo voy a tener acá una línea de flujo, yo voy a tener por acá otra línea de flujo, la que le estoy señalando con las flechas, y a su vez, pues obviamente voy a tener las líneas equipotenciales. ¿Listo? Entonces, en las líneas equipotenciales se genera pues el cambio a nivel piezométrico, pues evidentemente por el tema del desgaste que genera pues el flujo de agua a través del medio poroso. Yo voy a tener pues una altura piezométrica mayor, que en este caso pues va a ser H1,
y a medida que va avanzando el caudal de izquierda a derecha, va a tener pues que H2 va a tener una menor altura piezométrica, a su vez H3, a su vez H4. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, digamos que al final nosotros tenemos una red de flujo cuadrada. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos líneas de flujo tiene que ser igual a la distancia entre dos líneas equipotenciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que yo va a tener pues un delta Q, ¿cierto? Que va a ser igual a un delta Q1, igual a un delta Q2, igual a un delta Q3, es decir, a unos caudales parciales que se nos van a generar en esos, digamos, en esas secciones de flujo, por así decirlo, en esas secciones parciales de flujo, o en esas trayectorias parciales de flujo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que nosotros, bueno, de acuerdo a la ecuación que se había visto ya hace mucho tiempo, se decía que el caudal pues era velocidad por área, ¿cierto? Por lo que pues el caudal al final pues va a ser igual a ¿qué? A la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico por el área. O sea, K por I por A, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, a partir de la ley de Darcy, la velocidad del flujo es igual a K por I, ¿cierto? O la velocidad de descarga es igual a K por I, por lo que el delta de caudal pues va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico, que el gradiente hidráulico va a ser igual a la diferencia de alturas piezométricas, digamos, en cada uno de sus intervalos, es decir, H1 menos H2, sobre la longitud de tránsito, en este caso L1, por el área de sección transversal. Entonces, como nosotros tenemos acá, miren, en realidad la longitud de tránsito sería esta de acá, es decir, L1, ¿cierto? Esta sería la longitud de tránsito, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, el gradiente hidráulico sería H1 menos H2 sobre L1, ¿cierto? Pero nos falta determinar lo que es el área de la sección transversal. Pues, para el área de la sección transversal, pues nosotros necesitamos definir este valor de acá, que es el valor L1, ¿cierto? Digamos que va a ser la altura. Y obviamente, pues como estamos hablando de un flujo en dos dimensiones, pues tenemos que establecer lo que es la profundidad. Entonces, la profundidad, siempre que se hagan estos análisis, la profundidad va a ser de 1 metro. Entonces, por esa razón es que cuando nosotros establecemos acá la ecuación, es decir, K por H1 menos H2 sobre L1, esto se multiplica por L1 por 1 metro de profundidad. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A K por H2 menos L3, menos H3, perdón, sobre L2 por L2 y K por H3 menos H4 por L3 sobre L3. ¿Listo? Entonces, esta ecuación pues establece que si los elementos de flujo son cuadrados o cuadrilongos, entonces la caída en el nivel piezométrico es constante. O sea, la caída entre H1, H2, H2, H3, H3, H4, pues va a ser constante. O sea, va a ser la misma caída en realidad. ¿Listo? ¿Y por qué se establece que sea la misma caída? ¿Por qué? Porque estamos diciendo nosotros que el medio es homogéneo. Estamos estableciendo nosotros que el medio es homogéneo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros establecemos que nuestro medio es homogéneo, entonces podemos definir que la conductividad hidráulica es igual, es decir, K de X es igual a K de Z, y por lo tanto, la diferencia de las, digamos, de las caídas de potencial, es decir, entre estas líneas equipotenciales, pues va a ser constante, va a ser similar. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá que esto, pues, nos genera que H1 menos H2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí, pues, se elimina L1, y como la conductividad hidráulica es la misma, pues, entonces, digamos que ahí la conductividad hidráulica se instala o se genera más que todo ya es en la fórmula final, en la fórmula de el delta Q. Entonces, tenemos que H1 menos H2 va a ser igual a H3, H2 menos H3 y va a ser igual a H3 menos H4.
¿Y esto qué es lo que representa? Esto lo que representa es que yo tengo acá un valor h, que este valor h va a ser la diferencia entre, digamos, lo que nos pasa a nosotros aguas arriba y lo que nos pasa aguas abajo. O sea, el valor h, para que tengan en cuenta, para que no se olviden, es este de acá. Miren, se los estoy dibujando en estos momentos, se los voy a dibujar pues, ahí con una flecha roja, ¿cierto? Con esta flecha roja. Entonces, este va a ser el valor h. Este va a ser el valor h. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Digamos que el valor h pues va a ser constante, pues sí va a ser constante, sí va a ser constante. O sea que la diferencia entre el nivel aguas arriba y aguas abajo pues va a ser, digamos, constante o siempre la misma porque nosotros estamos hablando de un caso estático, estamos estableciendo un tiempo puntual, estamos estableciendo una secuencia de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este valor h de acá, este valor h se va a distribuir a lo largo de todas las caídas de potencial, ¿cierto? O sea, si yo digo, mire, H1 va a ser 10 metros, H2 va a ser 2, entonces el valor H son 8 metros, con la diferencia entre la lámina de agua, aguas arriba y la lámina de agua, aguas abajo va a ser 8 metros, entonces esos 8 metros se me van a perder a lo largo de este medio poroso, de este medio filtrante, ¿listo? Entonces ahí es donde ya yo aplico el concepto de caídas de potencial, ¿para qué? Para decir que esos 8 metros, por ejemplo, ahí, ¿en cuántas caídas de potencial se me van a perder? Pues ya dijimos que había 6 caídas de potencial. Entonces, 8 entre 6, ¿cuánto es? 8 entre 6. 8 entre 6, pues van a ser que va a generarse que en cada una de las caídas de potencial se me van a ir perdiendo 1.33 metros, ¿cierto?, de carga hidráulica. O sea, ¿eso qué quiere decir? Miren, digamos en pocas palabras, se los voy a ir dibujando con círculos. Yo tengo acá, ¿cuál va a ser, digamos, el valor de la carga hidráulica ahí? Básicamente, digamos, el valor de la carga hidráulica, pues va a ser el valor inicial, digamos H1, ¿cierto? Que digamos ahí, H1, pues va a ser, si nosotros, por ejemplo, definimos que esto era 10 metros, entonces, eso va a ser 10 metros, ¿cierto? Inicialmente, ¿sí? Ahora, en este punto, ya con estos otros colores, es decir, yo estoy ya estableciendo lo que va a pasar, pues, ya en la parte, pues, digamos, interna, digamos, coloquémosle este punto, pues, con este color, pues, como anaranjado. Entonces, en este punto, el valor de la carga hidráulica, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 10 menos 1.33, entonces va a ser aquí 8.67, ¿cierto? Entonces vamos colocando, digamos, acá va a ser 10 metros, ¿cierto? Coloquémoslo, pues, aquí, ¿cierto? Después vamos a tener que por acá, digamos, en esta línea equipotencial, esto va a ser 8.67 metros. Entonces esto va a ser 8.67, ¿cierto? Esto más abajo, pues va a ser igual a ¿qué? Esto pues yo tengo que irle quitando 1.33. Entonces va a ser 8.67 menos 1.33. Eso va a ser 7.34. Listo. Así pues vamos desarrollando acá esta situación. Entonces esto va a ser 7.74. Entonces, en la otra, pues, digamos, en la otra, digamos, línea equipotencial o, pues, estableciendo la otra caída de potencial, vamos a tener nosotros 734 menos 133, esto va a ser 601, ¿listo? Después en la otra, es decir, en la siguiente, vamos a tener nosotros que esto es 601 menos 133, o sea, esto va a ser 468, aquí va a ser 468.
Colocémoslo pues aquí donde se ve así. Después de 468, pues nosotros vamos a tener por acá pues 468, ¿cierto? Menos 1.33 va a ser 3.35. Y ya al final, pues coloquémosla esta también en rojo, esta última. Entonces, esta última, pues acá, digamos, va a ser 3.35, pues menos 3.33. Bueno, pues ahí pues hay que tener en cuenta lo de los decimales, ¿no? Menos 1.33, eso va a ser 202. Aproximadamente eso es 2, mejor dicho. Entonces, yo que estaba diciendo que arriba, pues yo decía que en aguas arriba yo tenía un nivel, ¿cierto? Que era, el nivel de aguas arriba era 10 metros y el nivel de aguas abajo eran 2 metros. Entonces, a partir de ya de la relación entre ese valor H y el número de caídas de potencial de la red de flujo, yo puedo establecer esa variación, digamos, ya, digamos, esa variación de carga hidráulica a lo largo de cada una de esas caídas de potencial. ¿Listo? Preguntas. Entonces, por esa razón, al final, ¿yo qué estoy diciendo? Mire, yo estoy diciendo que el caudal en un solo canal de flujo, pues va a ser igual. Esto va a ser igual a qué, pues, básicamente. Tendría que ser igual a la conductividad hidráulica, ¿cierto? Por el gradiente hidráulico, ¿cierto? El gradiente hidráulico, pues va a ser igual a la diferencia de, digamos, de altura entre la lámina de agua, ¿cierto? Aguas arriba, lámina de agua, aguas abajo, sobre, digamos, toda la longitud. Entonces, la longitud acá está representada por el número de caídas de potencial. Esa es la forma en la que yo digo, mire, estoy midiendo una longitud ahí. Es una forma indirecta, pero es la forma, digamos, más idónea que se establece. ¿Por qué? Porque si yo dijera que voy a hacer todo con longitudes, pues todos los canales de flujo van a tener longitudes diferentes. Entonces, eso es como si yo dijera, voy a tener pues una longitud media. ¿Listo? Y por aquí falta el área, pues el área en ese caso va a ser un área unitaria, ¿cierto? Va a ser un área unitaria. ¿Listo? Entonces, al final, digamos que, ¿qué es lo que va a pasar pues con el caudal general o la tasa de flujo, ¿cierto? Bueno, aquí H pues va a ser la diferencia de carga, aguas arriba, aguas abajo, en ese número de caídas de potencial y sabemos pues que al final si nosotros tenemos en cuenta el caudal de filtración general va a ser igual acá por el gradiente hidráulico, que va a ser H sobre N sub T, y es como si yo dijera que el área, en vez de ser el área de un solo canal de flujo, sería un área general. Entonces, esa área genérica yo la estaría estableciendo con el número de canales de flujo. ¿Listo? Entonces, ahí ya yo defino, yo digo, mire, ahí yo digo ya que tengo una tasa de flujo en una red de flujo cuadrada. Es decir, cuando las condiciones prácticamente de permeabilidad, es decir, conductividad hidráulica en X, conductividad hidráulica en Z, pues van a ser iguales. ¿Listo? Preguntas. Ahora, hay aquí vamos a ir viendo una variación, ¿cierto? Porque de todas formas, digamos que la próxima semana nosotros vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver pues en esencia un ejemplo de dibujo de una red de flujo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a ver un tema que se llama cálculo de la tasa de filtración a partir de una red de flujo. O sea, ¿cuándo se nos puede generar un elemento rectangular? Cuando nosotros, por ejemplo, estemos dibujando acá esta red de flujo, y ya el último canal de flujo acá, el último, es decir, este canal de flujo de acá,
este canal de flujo, digamos que ahí ya, perdón, quitémosle este relleno. Digamos que ese último canal de flujo pues ya no me dio finalmente como el espacio, o pues yo quise dibujar todo cuadrado, pero a veces pues digamos que no se miden bien pues los espacios, entonces al final me puede generar un canal de flujo rectangular, ¿cierto? Digamos que eso es una cuestión de dibujo, más que cualquier cosa, porque uno ya, pues analíticamente, pues o le da la red de flujo cuadrada, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo, pues básicamente ese último canal de flujo donde los elementos, que ya no son cuadrilongos, sino son elementos rectangulares, entonces, pues ahí estaría la situación o la incógnita de cómo calcular, pues esa tasa de flujo. Estamos en un canal de flujo, básicamente que no es, digamos, que no es que no es cuadrado, que no es cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues dibujar los elementos cuadrados para la red de flujo es conveniente, no siempre es necesario, dado que el proceso es dispendioso, digamos, que puede uno tomar una alternativa, que en ese caso es dibujar una malla rectangular para un canal de flujo, para un canal de flujo, no está diciendo para toda la red de flujo, ¿listo? La condición de dibujar los rectángulos en una red de flujo es conservar la relación ancho-altura para todos los, digamos, los rectángulos, ¿listo? En un canal de flujo. Entonces, en el caso de la ecuación 5, la representación en este caso, o en el caso de los elementos rectangulares, digamos, enfoca a que la expresión pues quedaría de la siguiente manera. Entonces, que el delta de caudal pues va a ser igual a la conductividad hidráulica por H1 menos H2 sobre L1 por B1. Entonces aquí ya no es L1 sino B1, pues ya va a haber un cambio, ¿cierto? Y esto es igual a K por H2 menos H3 sobre L2 por B2, y esto es igual a K por H3 menos H4 sobre L3 por B3. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál ha sido el cambio? El cambio, pues básicamente va a ser en la altura, ¿no? O sea, la altura es la que se conoce acá como B, que ya pues es como si ese canal de flujo fuera más achatado, sencillamente. ¿Listo? Pues ahí uno tiene que B sobre L1 va a ser igual a B1 sobre L1 va a ser igual a B2 sobre L2, va a ser igual a B3 sobre L3 y esto es igual a N. ¿Listo? Entonces, digamos que este B es el que está acá relacionando la altura pues por un metro de profundidad para el tema del área en el caudal. ¿Listo? Vamos a tener que en este caso si B1 sobre L1 igual a B2 sobre L2 igual a B3 sobre L3 igual a N, los elementos no son cuadrados, hay que enfocar. Entonces las ecuaciones 6 y 7 quedarían expresadas de la siguiente manera, es decir, que el delta de caudal, es decir, el caudal para solo un canal de flujo, va a ser igual a la conductividad hidráulica por H por N, que va a ser B sobre L, sobre N sub T. Y que el caudal en general va a ser igual a K, es decir, conductividad hidráulica por lo que es H por N sub F sobre N sub T, sumándole este valor N, que va a ser la relación entre la altura y la longitud. ¿Listo? Valor entre la altura y la longitud. Y se va a hacer, pues, entonces vamos a ver, pues ya un par de, bueno, vamos a ver un ejemplo. Si alcanzamos, pues ya vemos el otro. Para la próxima clase, pues nosotros vamos a, en la próxima clase nosotros vamos a desarrollar, digamos, o vamos a recordar lo que era ese tema de diferencias finitas, pues que ustedes ese tema lo vieron en métodos numéricos, ¿cierto? Entonces, ejemplo 1, cálculo de una red de flujo en medio poroso. Entonces dice en la figura 6, existe una red de flujo de filtraciones en torno a una sola pila de pilotes.
En este caso existen, bueno, digamos que este va a ser el esquema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tenemos el mismo esquema anterior, pero, digamos acá hay que aclarar lo siguiente. Es decir, no es que porque este esquema tenga que hasta acá esta línea continua, o mejor dicho, esta línea discontinua que atraviesa el medio de sostenimiento, no es que esto sea solo una línea equipotencial, no. Esas son dos líneas equipotenciales, una línea equipotencial del lado aguas arriba, otra línea equipotencial del lado aguas abajo. Lo mismo con estas otras de acá. O sea que uno en realidad, pues, digamos, ahí fue, básicamente se toma la referencia y pues alguien por ahí, digamos, no quiso dibujar pues como era, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo les coloco acá, digamos, esto, ¿cierto? Porque pues ustedes siguen los libros también, siguen los libros, entonces yo les coloco esto para ahí sí establecer que lo que está hacia la izquierda es una línea de flujo, una línea, perdón, equipotencial, y lo que está hacia la derecha es otra línea equipotencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos canales de flujo vamos a tener? Pues mire, tenemos un canal de flujo, tenemos dos canales de flujo y no vamos a tener un canal de flujo completo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que la relación B sobre L va a ser igual a 0,38. B sobre L va a ser igual a 0,38, ¿ya? Tenemos dos canales de flujo completos y 0,38 canales de flujo, ¿cierto? Eso era lo que yo les decía cuando no era a veces, digamos, a veces uno quiere pues ser perfeccionista y todo, y pues buscar, digamos, la red de flujo lo más bien que se pueda, ¿cierto? O sea, cuando nosotros no trabajamos pues a las 11:50 de la noche, sino que le dedicamos parte del día a hacer un trabajo pues más responsable, ¿cierto? Entonces nos queda una red de flujo muy bien, ¿cierto? Entonces ya pues obviamente haciendo alusión a eso, nosotros podemos también establecer que al final, a pesar de ser uno perfeccionista, digamos que no le dio el espacio para generar un último canal de flujo de forma cuadrada, sino que ese canal de flujo usted le quedó de forma rectangular. ¿Listo? Entonces, esto al final establece esta variación acá. Digamos, la variación es válida, por supuesto, es válida, por supuesto. Usted está, ahí no está violando ningún tratado ni nada de eso que está establecido ahí inicialmente, ya que todos los elementos, en este caso líneas de flujo, líneas equipotenciales son perpendiculares, que los elementos que salen de una línea de flujo hacia otra línea de flujo son, digamos, perpendiculares, es decir, las líneas equipotenciales, y que usted no está alterando que la relación altura versus longitud, pues va a ser la misma para todos los cuadrados. O sea, va a ser la misma para este cuadrado de acá, va a ser la misma para este cuadrado de acá, va a ser la misma para este y va a ser la misma para este. Digamos, en los cuadrados del extremo es muy complicado leer o muy complicado establecer esa relación porque los cuadrados ya o en los rectángulos prácticamente ya cerca de la frontera, pues digamos que ya la forma no es precisamente una forma rectangular, ¿cierto? Sino ya es una forma pues ya muy distinta, ¿listo? Pero al menos en los internos que sí se puede hacer el ejercicio, usted lo va a hacer pues con toda digamos, la disposición y obviamente ahí le va a quedar bien, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Digamos, en este caso existen tres líneas de flujo, dos con segmentos cuadrados y una con segmentos rectangulares. ¿Listo? El caudal a través de los dos primeros canales es obtenido de esta manera. Es decir, pues vamos a tener que es delta Q más delta Q, entonces va a ser igual a K por H sobre N sub T más K por H sobre N sub T. Para los dos primeros canales de flujo, entonces yo voy a tener que dos veces la conductividad hidráulica por la relación H sobre N sub T. Y para el caso del canal de flujo, en el tercer caso, valga la redundancia, donde se presentan elementos rectangulares, la relación ancho-longitud va a ser de 0,38, es decir, donde el caudal obtenido pues va a ser igual a qué, pues va a ser igual
delta Q es igual a K por H por N, que va a ser la relación B sobre N sub D. ¿Listo? Entonces, al final nosotros vamos a tener que la tasa de filtración total va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a delta Q1 más delta Q2 más delta Q3, y eso va a ser igual a 2.38 K por H sobre N sub D. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, en realidad el caudal total pues va a ser el caudal asociado a dos canales de flujo cuadrados y un canal de flujo rectangular. O sea, vamos a tener que 238 K por H sobre D. ¿Listo? Preguntas. Bueno, desde ahí retomamos pues ya el ejercicio. Y pues digamos que acá tenemos otro, vamos a ver pues digamos la configuración del ejercicio para que la próxima clase ustedes, digamos que, bueno, nosotros tengamos más claridad, digamos, respecto a, bueno, esto se va a subir obviamente al quiz para que ustedes lo revisen ya estos días y obviamente se pueda darle pues un poco más de tiempo y repaso estos días para ya seguir trabajando la otra semana. Entonces, el ejemplo dice, mire, la figura 7 muestra una red de flujo para el mismo entorno de una sola fila de pilotes en una capa de suelo permeable. Se tiene que la conductividad hidráulica en Z va a ser igual a la conductividad hidráulica en X igual a 5 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo o 5 por 10 a la menos 5. Recording stopped. Bueno, entonces, Felipe Castillo está de anfitrión y regáleme. Es que lo que pasa es que a esta hora le coge la crisis existencial del Internet 7G, ¿cierto? Eso como que le ponen más G y el servicio más malo. Entonces estoy ahí con la red móvil.
digamos, la red móvil 11G, pues también que también le coge sus momentos de crisis. ¿Listo? Entonces, a ver. Recording in progress. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, habíamos quedado en esta parte, ¿cierto? Que la figura 7 muestra una red de flujo para el mismo entorno. Bueno, eso está separado y me disculpan, pues el tema, pues, ¿cierto? Entorno de una sola fila de pilotes en una capa de suelo permeable. Se tiene que KdX es igual a KdZ y es igual a 5 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. ¿Qué tan alto por encima de la superficie del suelo crecerá el agua si se colocan piezómetros en los puntos A, B, C y D? ¿Cuál va a ser la tasa de filtración a partir del canal de flujo 2? ¿No? Entonces, esto es lo que pasa. Mire, este es el ejemplo. Nosotros tenemos que aguas arriba, la altura de la lámina de agua va a ser igual a 5 metros. Y aguas abajo, la altura de la lámina de agua va a ser a 1,67. ¿No? ¿Listo? Entonces, permítame, pues yo les dibujo acá, porque a veces, como por ahí uno toma estos esquemas, pero esto es, digamos, la contribución que uno hace, ¿no? Digamos, de decir que esas líneas equipotenciales no es que sea una línea, sino son dos. ¿Listo? Entonces, digamos que si usted quita, pues usted hace esa diferencia de 5 menos 1,67, eso le va a dar 3,33. Entonces, usted va a tener acá, digamos, 3 canales de flujo que son cuadrados, ¿cierto? NF es igual a 3 y N sub D pues va a ser 6 caídas de potencial. ¿Qué quiere decir eso? Usted que en esas 6 caídas de potencial usted va a perder, digamos, esos 3,33 metros, es decir, 3,33 entre 6, eso me da 0,555. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en cada una de las caídas de potencial usted va a perder 0,555 metros. ¿Listo? 0,555 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que yo tengo que, a mí como me dicen, mire, ¿hasta dónde ascienden los piezómetros después de la superficie del suelo? Entonces yo necesito acá establecer un nivel de referencia. Es decir, yo necesito establecer un NR. ¿Listo? Necesito yo establecer un NR, pues para obviamente establecer lo que es los puntos de análisis. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, en esta lámina de agua, aguas arriba, yo sé, digamos que en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Aguas arriba. Digamos, aguas arriba, yo voy a tener una cabeza de presión que va a ser igual a 5 metros y yo voy a tener una cabeza de posición que en este caso va a ser igual a 10 metros. O sea que a partir del nivel de referencia, que es la base de ese suelo permeable, se supone que el piezómetro tiene que ascender una altura de 15 metros. Es decir, por encima de la superficie del suelo tiene que ascender 5 metros. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Si yo colocara, pues básicamente un piezómetro por acá en esta línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la cabeza de posición va a seguir siendo 10 metros, pero la cabeza de presión ya no van a seguir siendo 5 metros, sino 1,67 metros. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la otra clase? Es sencillamente evidenciar la diferencia que se va generando cuando ya se nos va a ir presentando o ir estableciendo esa, digamos, esa variación piezométrica a lo largo de las cadenas de potencial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es estudiar este ejercicio, ver este ejercicio. Entonces, son ejercicios muy fáciles, pero que esos ejercicios, digamos, cuando yo, por ejemplo, cambio el escenario, cuando no coloco una fila de pilotos, sino coloco otra estructura, ahí es cuando no es que el ejercicio sea difícil, sino que nosotros a veces nos complicamos pues, mucho la vida. ¿Listo? Preguntas.
Recording stopped. Bueno, ahí me dan pues 3 minuticos para ver los asistentes. He notado pues que hay en casi la mitad, ¿no?, de los asistentes que han estado matriculados prácticamente. ¿Listo? La mitad. Regálame un segundito acá. Entonces, supuestamente, en teoría, hay 83 inscritos, ¿no? Supuestamente, digamos supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay 50 asistentes. Por aquí debe estar, pues, de todas formas, el representante estudiantil, ¿no?, para que por ahí en la libretica que tenga que anote, ¿cierto? Entonces, lo que yo siempre les he dicho, uno no puede exigir cuando uno no da. Sencillo, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos exigir absolutamente nada cuando no vamos a clase. Estoy hablando por esas 33 personas que no están conectadas. Bueno, 34, pues, porque me estoy contando yo ahí. ¿Listo? Pues para que el representante estudiantil ahí tenga en cuenta eso, ¿cierto? Porque a veces se hacen reclamos, ¿cierto?, sin fundamento, pues cuando las personas, digamos, por ahí dicen que no tienen moral, pues para hacer el reclamo. ¿Listo? Entonces, así como los estudiantes tienen derechos, dice por ahí, ¿cierto?, el estatuto estudiantil, los estudiantes tienen deberes, y el deber del estudiante es ir a clase. ¿Listo? De todas formas, yo tengo anotado, me he dado cuenta de eso. Entonces, siempre hay excusas. La excusa no es que tengo un parcial de análisis, es que, mejor dicho, tengo, o sea, yo no sé, digamos, ahí siempre pasa lo mismo. Que tengo un parcial de análisis. No, es que acá nosotros no somos especialistas en análisis estructural, o ustedes no salen como especialistas. Ahí se están conectando, pero yo ya el que se conectó, mejor dicho. Ya ustedes no van a salir como especialistas en estructuras, sino como ingenieros civiles o ingenieras civiles. ¿Listo? Entonces, eso es siempre lo que pasa. Entonces, siempre las cosas, no, es que tengo un parcial de análisis, es que, o sea, mejor dicho, es como si solamente se estuviera viendo análisis estructural, cuando en realidad, pues básicamente todas las asignaturas son importantes: hidrología, investigación de operaciones, metodología de la investigación, mecánica de suelos, ¿cierto? Entonces, pues básicamente eso genera, digamos, una falta de compromiso. Entonces, digamos, cuando uno hace reclamos, uno tiene que tener moral para hacer los reclamos. Dicen por ahí en la milicia que uno, para pedir algo, tiene que tener moral para pedirlo. Si no, no lo pida. ¿Listo? Sencillo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque obviamente después resulta que los profesores son los malos. Resulta que el profesor es malo cuando el estudiante se queda en la asignatura, y entonces pues sencillamente eso no sucede. El profesor genera un tiempo, el profesor está en el laboratorio, ¿cierto? Y lo que resulta pues que el estudiante no va a clase, ¿cierto? Ni a clase virtual. Imagínense pues la facilidad que se tiene de ir a clase virtual y ni así se va. ¿Listo? No es por todos, obviamente felicito a los 50 compañeros que han estado por ahí conectados, que preguntan, que analizan, ¿cierto? Pero esas cuestioncitas, digamos, a mí no me agradan, ¿cierto? Sencillamente, y pues ustedes se han dado cuenta que yo soy una persona que digo las cosas de frente. No me gusta a mí andar con tapujos ni con situaciones, porque, digamos, después eso da para malos entendidos cuando uno no dice las cosas como son, ¿listo? Entonces, con los estudiantes del grupo 3 nos vemos ahorita en el laboratorio. Tengan en cuenta, por ahí me estaba preguntando un estudiante, tengan en cuenta que el espacio del laboratorio es corto, es pequeño, ¿listo? Porque por ahí me estaban preguntando respecto al tema de la asistencia. Digamos, en el laboratorio hay una restricción, pues, de asistencia, que son 20 personas, ¿no? Para que tengamos en cuenta nosotros eso, ¿listo?
obviamente, digamos que ya hay una directriz que es para el tema de la práctica, de la parte presencial en las asignaturas teóricas, que es 50 estudiantes en los salones, ¿cierto? Nosotros acá, como en teoría somos 83, pues en teoría seguimos virtual, ¿listo? Entonces, eso para que se tenga en cuenta acá, ¿listo? Entonces, muchas gracias, que estén bien, feliz día, hasta luego. Igualmente. Hasta luego, profe. Que se vea bien. Hasta luego. Profe.